Bien, vamos a dar paso a la última de las conferencias de esta mañana. Como os comentaba, el título de la ponencia es Equilibrio nutricional de las colmenas. Va a llevarse a cabo por Justo García Cárdenas, es licenciado en Marketing y Dirección de Empresas, con formación en Biotecnología de los Alimentos y actualmente es director comercial de Laboratorios Alter. Su ponencia va a tratar sobre el impacto del cambio climático en la apicultura, las necesidades y requerimientos nutricionales de las abejas, la importancia de la proteína en la colonia o el impacto negativo de su carencia como claves fundamentales para entender el equilibrio nutricional de las colmenas. Se tratará sobre los últimos estudios y ensayos, el equilibrio sobre energía y proteína, así como de los distintos alimentos proteicos y las consideraciones a tener en cuenta en relación a su uso. Le paso la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Muchas gracias. Bueno, es para mí un honor estar en Pastrana como ponente, compartir con ponentes de grandísimo nivel, de verdad, un verdadero honor. Voy a hablar de nutrición en las colmenas. Me van a permitir que presente muy rápidamente mi empresa. Altec es una empresa muy joven, de origen americano. Estamos en el estado de Kentucky y estamos presentes en la nutrición en distintas especies ganaderas. Trabajamos especialmente en primeras edades en muchas especies ganaderas y también tenemos una división de apicultura. También hacemos trabajo en agricultura y tenemos alguna división de bebida. Nos dedicamos principalmente a la levadura, de donde sacamos prácticamente todos nuestros productos. Trabajamos con la parte interna de la levadura, con la parte interna de la parte interna, con la parte externa de la parte interna. En fin, de aquí sacamos todos nuestros productos que comercializamos para otras empresas y también utilizamos en nuestros preparados. Desde hace unos 5 años trabajamos a nivel mundial en un proyecto de sostenibilidad y de protección del medio ambiente, se llama Planet Plenty, e intentamos poner en marcha con las empresas que trabajan con nosotros y también con otras empresas que no trabajan con nosotros, planes para intentar mitigar el impacto en estas empresas y producir de forma sostenible. Creamos una empresa, Altec Eco 2, que se dedica desde Inglaterra a medir este tipo de casos. El planeta Tierra, como ya sabemos todos, pues es una cosa maravillosa y muy bonita, y sabemos que toda la energía depende realmente de la energía solar. Esto sí lo sabías, ¿no? Bien. El problema está, esto ya lo sabemos todos, es que para que todo esto tan magnífico y tan maravilloso se produzca, hace falta agua. Y por desgracia cada vez tenemos menos agua. Y por tanto cada vez tenemos menos de estos azúcares maravillosos que nos da la naturaleza. Esto del cambio climático, que parece que es algo que nos han puesto en una etiqueta y parece que no va con nosotros, realmente no es eso. Este es el resultado de una mala gestión de los recursos naturales por parte del hombre, por parte del ser humano. No hay otro ser en la Tierra que haya gestionado ningún recurso natural tan mal como el ser humano. Y me van a permitir aquí que haga una anotación muy personal. ¿Qué podemos hacer? Nada. Porque parece que no podemos hacer nada, porque hace años que se está hablando del cambio climático, muchos años. Y lo que yo creo que podemos hacer es poner en marcha acciones a nivel individual. Lo que hicimos cuando tuvimos la pandemia. Era increíble que a la calle no salía nadie y cada uno de nosotros nos confinamos de forma individual y conseguimos que nadie saliera a la calle. Hoy en día, yo, como ustedes saben, soy aficionado al deporte y viajo por toda España y suelo correr por muchas ciudades. No me he encontrado ni una sola ciudad, por desgracia, que no esté llena de basura por los alrededores. Y eso depende de cada uno de nosotros. Los de ustedes que fumen, la colilla que tiramos en Pastrana acabará en el mar Mediterráneo, no sé cuándo, pero acabará. Y creo que, permítanme, perdón por este inciso, pero creo que a nivel individual tenemos que empezar a concienciarnos de que no podemos esperar nada de ninguna institución, de ningún gobierno, de verdad que no, ¿eh? A nivel personal tenemos que hacerlo nosotros, no tirar la lata por la ventana del automóvil. Es cierto,
Gracias por permitirme este pequeño paréntesis. Es cierto que no habíamos tenido temperaturas como las que se están midiendo ahora. Sabemos que hay una relación directa entre gases de efecto invernadero y temperatura, y cuando se hablaba de 1,5 grados o 2 grados, ya estamos hablando de 2,5 a 2 grados. Y tampoco se habían tenido mediciones de gases de efecto invernadero como los que tenemos actualmente. ¿Cómo influye esto en la apicultura? Bueno, pues cada vez llueve menos, cada vez tenemos olas de calor más prolongadas, cada vez hace calor en zonas donde habitualmente no hace calor, llueve a destiempo. Esto está produciendo unos efectos que son claramente visibles, una pérdida de hábitat alarmante, no en Europa, no en España, no en Andalucía, yo soy de Jaén, del sur de España, a nivel mundial está pasando esto. Hay zonas verdaderamente castigadas por el clima. Tenemos mayores desplazamientos, ya hablando de la apicultura, la gente tiene que moverse, tiene que desplazarse más, tiene que buscar floraciones y, por supuesto, hay una falta evidente y clara de espacio. Tenemos mucho hacinamiento en nuestro país de colmenas. Ya la gente no sabe dónde poner las colmenas. ¿Voy a poner las colmenas? No, hay 400. No, allí hay 1.500, no, aquí hay 400 más. Hay un verdadero problema. ¿Cómo afecta el cambio climático a la colmena en sí? Principalmente a nivel de humedad y a nivel de temperatura. La humedad, con estos calores brutales que tenemos prácticamente en todo el país, está deshidratando mucho la cría, está haciendo que haya menos calidad de larva, porque se compromete mucho la humedad a nivel interno. A nivel de temperatura, la abeja tiene que ventilar mucho más, con lo cual está gastando más energía para poder mantener ese microclima. Y tenemos una mala calidad de alimento, porque se pierde mucha humedad, y también menos espacio. ¿Qué podemos hacer? Algunas acciones que el apicultor puede poner en marcha. Yo he puesto algunas, se pueden hacer seguramente más cosas. Yo creo que hay que adaptarse, las abejas están con nosotros desde hace miles de años y se han ido adaptando, han pasado por épocas peores por las que estamos pasando y están aquí. El apicultor tiene que adaptarse, yo creo que tenemos que adaptar el material, tenemos que adaptar las colmenas, tendremos que instalarnos en zonas más seguras, con menos riesgo, por supuesto, monitorizar e implementar las medidas de control, tenemos que apuntar, tenemos que registrar, esto tiene que ser clave ya, el apicultor tiene que aprender a registrar todos los procesos. Esto es clave, porque esto nos va a permitir tomar decisiones más seguras. Por supuesto, manejar de forma más flexible la colmena, no vamos a poder llevarnos la miel cuando habitualmente la llevábamos y tendremos que ser un poco flexibles. Y por supuesto, y ya hablamos de alimentación, tendremos que implementar algún sistema de alimentación estratégica que nos ayude a mitigar un poco estos impactos. Según el último informe de la EFSA, perdón porque sale un poco... en el año 2021, en estos 15 años, este informe del año 2021, la EFSA publicó este trabajo que se hizo en estos países de Europa, que reportaron información y se trataba de ver cuáles eran los factores asociados a la pérdida de población en estos países. Fíjense que el segundo de mayor importancia era el hambre y la mala nutrición, publicado por la EFSA. No hay un informe después. El último informe de Beef Partnership de Estados Unidos habla de que el estrés nutricional punto 1, relacionado principalmente con la pérdida de hábitat, suponía una de las principales causas de pérdida. Hablamos de 53% de pérdida de Estados Unidos en el año 2022. Tenemos datos realmente alarmantes. Según estos autores, el doctor Jesús Llorente estaba por aquí, estos son algunas de las enfermedades que tienen relación con la nutrición, y para la salvachúa y el villarroble, pues a nivel interno estos son los promotores del hambre y claramente son así. Hay insuficientes reservas en la colmena, nos van a producir hambre. La mala ubicación de la reserva, el excesivo acopio de polen. Algunas veces la colmena acopia polen, cuando hay poca población este polen tiende a envejecer y ocupa sitio. Y por supuesto un grave problema es la desproporción entre volumen y cantidad de población. Finalmente vamos a tener que utilizar algo de alimento, vamos a tener que ayudar, y esto tenemos que utilizarlo como una herramienta, como algo útil. ¿Qué comen las abejas? Bueno, esto es lo que come la abeja, que todos ustedes saben. Según estos autores, pues la obrera, la reina y el zángano todos comen lo mismo durante los 3 primeros días. La reina
comerá jalea real durante toda su vida y pensamos, porque sabemos muy poco todavía, pero pensamos que el factor nutricional tiene mucho que ver con alargar la vida tanto de la reina. Seguramente habrán otras cosas, seguro que habrá otras cosas, pero el factor nutricional está presente. El resto de la obrera y el zángano pues comerán en su fase adulta pan de polen y néctar, y en la fase adulta vamos a ver que tanto la obrera como la nodriza van a tener un balance nutricional alto en el caso de la nodriza, porque la alimentación interna está muy bien equilibrada en cuanto a energía y proteína, y la obrera, que está más expuesta al forrajeo, al pecoreo, a la calle, se va a alimentar principalmente de azúcares, de carbohidratos, con lo cual va a tener un balance nutricional bajo. En el caso de la reina vamos a tener un balance nutricional muy alto, y en el caso del zángano pues muy parecido a la obrera. En esta diapositiva podemos ver muy claramente cuáles son los requerimientos de proteína y energía a lo largo de la vida de la abeja. Y aquí es donde realmente se necesitan requerimientos de proteína, en el desarrollo y en el crecimiento. Y aquí es donde realmente necesitamos aportes de energía. Esto es muy importante. Es muy importante porque el desarrollo, la evolución, el hacer una colmena y un organismo potente va a depender mucho de muchos factores, por supuesto, pero va a depender mucho de que esta alimentación esté bien equilibrada. Estas son las sustancias imprescindibles que todos ustedes conocen para cualquier ser vivo: carbohidratos, energía, proteína, grasa y vitamina, y la parte inorgánica, agua y minerales. Los hidratos de carbono, como ustedes bien saben, la mayoría de técnicos dicen que algo más del 60% de la alimentación de la abeja son hidratos de carbono. En el caso de la abeja, el néctar va a proporcionar el 80% de estos carbohidratos y la miel, y el 20% vendrá del pan de abeja. Y bueno, ya sabemos que son necesarios para las funciones de emisión de calor, para vuelo, para todo esto. Bien, cuando hacemos alimento calórico, cuando hacemos alimentación calórica para las abejas, tenemos que tener muy presente esto. Hay una parte de esta alimentación calórica que la abeja va a aprovechar y otra parte importante que no va a ser aprovechable. Es decir, hablamos de alimento metabolizable, aquel que realmente va a ser útil en la abeja. Nosotros, cuando hacemos alimentación calórica, 1-1, 2-1, cuanto más agua metamos, fíjense que el agua al final la abeja la tiene que sacar del alimento. No es un producto que se utilice, es decir, no es un producto metabolizable. El néctar lo recoge la abeja del campo con 70-75% de agua aproximadamente. Cuando viene a la abeja ya va a la colmena, va con un 15% menos, y al final lo tendrá que convertir en miel, que anda por el 15, 16, 17. En resumidas cuentas, es importante cuando hagamos alimentación calórica que tengamos presente la cantidad de agua que aportamos. Es más importante el suministro en el tiempo y la cantidad que la cantidad de agua. Importante eso. Estos son alimentos no calóricos no recomendados. Esto no es veneno. Esto no es veneno, pero esto no es lo mejor. No pasa nada si alimentamos con esto, pero tenemos que tener claro que no es lo mejor. Cuando nosotros alimentamos con una miel que nos ha dado un amigo porque no la ha podido vender, pues bueno, no pasa nada, no la vamos a tirar, pero no es lo mejor. Tenemos que quedarnos tranquilos de que sabemos que no es lo mejor que estamos haciendo. Cuando nosotros utilizamos una miel vieja que se nos ha quedado ahí, que se ha ensuciado y que está llena, seguramente tendrá los HMF súper disparados. Esto va a producir mucha agresividad en la colmena. No pasa nada si la utilizamos, pero tenemos que quedarnos tranquilos sabiendo que la estamos utilizando y no es lo mejor. Tenemos que tener presente que cuando alimentamos a la colmena es porque sospechamos que le hace falta, y lo ideal sería poner el mejor alimento posible. Esto, insisto, no es veneno, pero no es lo mejor. Por supuesto, productos que no conozcamos de la repostería, o almidones o jarabes con hidrólisis. Bueno, esto se da mucho con azúcar, con el maíz, donde la hidrólisis de almidón, pues hay demasiado almidón, que son azúcares complejos que hay que tener cuidado porque la abeja no lo va a digerir bien. El agua hemos visto que es otro de los componentes esenciales, imprescindible en todos los seres vivos. En el caso de la abeja, a nivel de colonia, importantísimo para diluir el alimento, para enfriar el nido. A nivel particular como abeja, muy importante porque
el agua va a ser el medio de transporte en el metabolismo celular y eso es clave. Ya hablamos de proteínas y, como había dicho al principio, nuestra empresa se dedica principalmente a la proteína y vamos a entrar un poco más en profundidad en proteínas. La proteína son estas macromoléculas formadas por unidades pequeñas de aminoácidos con distintos enlaces, más o menos complejos, y que tiene una serie de funciones que son importantísimas en todos los seres vivos y en el caso de la abeja son muy importantes. La proteína no es cualquier cosa, es una cosa muy relevante. Tiene una función estructural, la formación del exoesqueleto, el desarrollo, la cubierta de quitina de la abeja, tiene una gran responsabilidad la proteína, tiene una función hormonal importante en glándula hipofaringe de Arena-Sanov, muy importante una función de transporte, defensiva, de reserva, contráctil y catalizadora. Son todas las funciones, hay alguna más, pero que son imprescindibles y por eso tenemos que garantizar el suministro de proteína en la abeja. La fuente principal y natural de proteína es el polen, esto ya lo sabemos. Hasta un tercio del polen que llega a la colmena son azúcares, son carbohidratos procedentes del néctar. El polen encontraremos que tiene, la mayoría de los pólenes suelen tener complejos aminoácidos, más o menos casi todo, grasa, minerales y tal. En cuanto a grasa, que es importante, muy importante en la alimentación, podemos encontrar desde un 2 hasta un 14% de grasa en distintos pólenes. Dependen en gran medida de aquellas plantas que se polinizan, por ejemplo, por el viento, como el maíz, los pinos, todo esto, suelen tener poca grasa y otro tipo de plantas pueden llegar a tener hasta un 14% de grasa. Algunas curiosidades del polen. El polen se almacena muy mal, tiene poco tiempo de almacenaje. El polen suele ser transmisor de enfermedades, lo toca mucha gente, está muy expuesto. Y no solo abejas, sino abejas nuestras, del vecino y del que no es vecino, otros insectos. Con lo cual el polen, hay que tener cuidado a la hora de utilizar polen como alimento si no conocemos el origen y sobre todo tenemos que sospechar siempre de que pueda tener alguna espora o alguna cosa. Importante también resaltar que si no hay que es necesario que haya alguna fuente calórica o de néctar para que haya consumo de polen. Algunos datos curiosos, algunos técnicos piensan o nos apuntan que hasta un 25% de proteína bruta sería un polen excelente. Estos son datos que no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, los pongo. Y un polen pobre sería aquel que tuviera algo menos del 20%. Y como curiosidad, en la vida de una abeja puede llegar a utilizar de media, son datos estándar, pero se puede llegar a utilizar hasta 180 miligramos de polen o de pan de abeja en toda su vida. Fíjense que hasta 140 de estos 180 los va a utilizar hasta que es nodriza. Es decir, fíjense qué importante la cantidad de proteína que va a utilizar, por eso veíamos antes los requerimientos de proteína en la época de desarrollo. Esta es la razón por la que las abejas no comen polen. Ya saben ustedes que las abejas no comen polen. El polen es el órgano masculino de las plantas, la naturaleza es perfecta y está protegido por estos dos aminoácidos, son tremendamente protectores, una protección interna que se llama intina y una externa que se llama exina, que hacen que este producto esté expuesto al campo, a la temperatura, al agua y no se fraccione. Es por la razón por la que la abeja no puede digerir el polen. Y si la abeja no come polen, ¿qué comen? También lo saben ustedes, comen pan de abeja. El pan de abeja es el resultado de esta masa de polen con secreciones salivares. Aquí se produce un ambiente anaerobio, se fermenta el producto, se rompen estas estructuras y lo que obtenemos es un producto mucho mejor balanceado desde el punto de vista nutricional que el polen, porque llega a tener hasta un 35% de azúcares, con unos porcentajes de proteína entre el 15 y el 24, por supuesto estos son datos estándares, y con una cantidad de aminoácidos esenciales importante, ¿no? Al final, el pan de abeja, desde el punto de vista de la eficiencia, también es un producto más eficiente que el polen. De Groot ya definió cuáles eran, esto ya es conocido, creo que se habló ayer algo también, doctor Corona habló algo de esto. Este señor en el año 1953, que ya han pasado años, después algunos autores, perdón porque no se ve bien, pero han dado fe de esto también, él dijo que estos eran porcentualmente los
10 aminoácidos esenciales y en qué cantidades tendrían que suministrarse. Fíjense si esto lo comparamos con un conocido por ustedes que es el girasol. ¿Qué pasa con el girasol? El girasol no es malo. ¿Cómo va a ser malo el girasol? El girasol es un buen producto. Lo que pasa es que está solo. El girasol en España se da a final de verano, se da en una época en la que el apicultor ya prácticamente no tiene nada, la colmena viene de todo un año de trabajo, está muy cansado y entramos en un monocultivo con unas carencias importantes de triptófano y de valina. ¿Qué pasa con el eucalipto? Pues algo parecido. En la zona norte de España, en Galicia, se da mucho monocultivo de eucalipto y ocurre lo mismo. El eucalipto es carente de isoleucina y leucina. Son dos aminoácidos esenciales que, como veremos en la siguiente diapositiva, lo que ocurre es que el potencial total, esto ya lo definió la teoría de los aminoácidos limitantes, el potencial total de los recursos no depende del total de recursos disponibles, sino de aquel que se presente en la menor cantidad. Fíjense que estos dos barriles tienen la misma capacidad y el de la izquierda no se va a poder llenar nunca porque solamente la metionina llega hasta aquí y esa va a restar el potencial del resto. No es que no sirva para nada, no, pero el potencial aquel total va a depender solamente de aquella varilla. Por eso es importante que tengamos siempre muy claro que a nivel de proteína tenemos que garantizar no solo el suministro de proteína en cuanto a cantidad, sino que tenemos que saber que tenemos al menos un porcentaje, el mínimo de aminoácidos esenciales que se requieren. Voy a presentar muy rápidamente, porque no me quiero pasar mucho de tiempo, unos trabajos que se hicieron. Este se hizo en Aviñón, se recogieron 6 tipos de pólenes, se pretendía con este trabajo demostrar cómo influía la proteína en cantidad y en calidad en la longevidad de la abeja. En la primera gráfica, fíjense que este grupo, que fue alimentado con el 100% de proteína, llegó a vivir, el 50% del grupo llegó a vivir, perdón, creo que tengo la barra, bueno, llegó a vivir el 50% de este grupo, llegó a vivir casi el doble que los que no recibieron proteína o los que recibieron menos. Importante, ¿eh? En la siguiente diapositiva, estos señores midieron el tamaño de acino, también midieron vitalogenina, proteína grasa procedente, pero muy relevante, importantísimo el tamaño de acino. Los acinos son las terminaciones de las glándulas hipofaríngeas responsables de la fabricación de jalea. Cuando hay un buen desarrollo de acino y un buen tamaño de acino, seguramente habrá una buena producción de jalea y en cantidad y en calidad. Y se pudo demostrar que había una diferencia importante en el tamaño de acino, muy importante. En el siguiente trabajo, se hizo en Argentina, en Tandil, se pretendía demostrar cómo influía el desarrollo de la colmena durante 30 días y se alimentaron 2 colmenas con proteína a razón de 100 gramos semanal y una de ellas solo se alimentó con alimentación calórica. Fíjense que todas las colmenas partían más o menos de la misma cantidad de población, pero al final de 30 días las colmenas, el grupo alimentado con proteína, llegó a tener casi 2,5 cuadros más de población, casi 15.200 animales más. Esta última diapositiva, esto se ha hecho en Jumilla, aquí muy cerca, lo hicimos el año pasado. Se hizo un trabajo muy pequeñito, pero es muy curioso. 17 días antes de entrar al girasol en Barracks, en Albacete, se alimentaron un grupo de colmenas con proteína, con una proteína calórica del mercado, y a otro grupo no se le alimentó nada. Y se trataba de medir porcentaje en cantidad de polen que llegaba a la colmena, con cazapolen. Fíjense, desde el primer momento se llegó a colectar en las alimentadas hasta un 36% más. Estas colmenas que se habían alimentado 17 días antes tenían mayor número de abejas trabajando en el campo, con lo cual pudimos tener un diferencial de hasta un 243% más de polen. En Pakistán se presentó este trabajo. Recientemente se trataba de ver distintas fuentes de proteína frente a un grupo control que no se le administró ninguna fuente de proteína como alimento. Y se trataba de medir el desarrollo de la colmena. Todas crecieron. Esta de aquí naranja es el control. El control no decreció, pero tampoco supuso ninguna, es decir, se mantuvo en población. Todas crecieron. El grupo de harina de soja fue la que más creció.
Perdón, voy un poco deprisa porque este último, que es muy bueno, la membrana peritrófica en la abeja, digamos, la abeja no tiene en el aparato intestino mucosa y tienen esta membrana peritrófica, que es un filtro que ayuda a retener y a filtrar los patógenos. Estos señores lo que hicieron fue 3 grupos de abejas, una de ellas se alimentó con alimentación calórica, con carbohidratos, y 2 con proteína comercial y con pan de abeja con un 25% de proteína. Fíjense el tamaño de acino que tenía el grupo que se alimentó con la proteína comercial y con el pan de abeja. El grupo que se alimentó con calórico no apareció. Tenía una membrana peritrófica tremendamente pequeña. La conclusión de los autores es que una adecuada suplementación proteica puede contribuir a la salud de la abeja. Finalmente, y cogido del doctor Corona, ya sabemos que las funciones vitales de la colonia son reguladas por la nutrición. Esto es muy importante. Cuando hay una alimentación óptima en el campo o de forma artificial, lo que vamos a tener es una población a nivel general dentro, nodriza y fuera importante. La colmena tiende a mantener un número más o menos estable siempre de animales que están en pecoreo. A medida que esta alimentación se va viendo comprometida, pues lógicamente esto va cayendo en picado. Finalmente, como decía el doctor Corona, el escaso aporte de polen induce al pecoreo precoz, que al final no deja de ser un problema, porque van saliendo cada vez más nodrizas, porque van cayendo cada vez más forrajeras o más pecoreadoras y van quedando cada vez más huecos que alimentar, con lo cual el declive, la caída libre está garantizada. Lo definía aquí en esta siguiente diapositiva también muy bien Martín Colombani, que al final poca proteína o mala calidad termina por todos estos factores en un colapso. ¿Qué aporta la proteína? Bueno, ya lo hemos visto. Soporta la puesta de la reina, genera reserva, aumenta la longevidad. Hay muchos estudios sobre longevidad relacionados con proteína y, por supuesto, mejora la inmunidad. ¿Qué ocurre cuando tenemos carencia de proteína? Celda seca, poca jalea, de poca calidad, lógicamente abejas pequeñas, muchas veces las alas más grandes que el cuerpo, canibalismo, las larvas son buena fuente de proteína y es fácil ver canibalismo y por supuesto reducción de longevidad y mayor propensión a enfermedades. Yo creo que aquí está la clave, en esta diapositiva. Perdón, voy a ver un poco de agua, no sé cómo vamos. Ah, sí, no, tengo la mía aquí, ¿Están ustedes bien? Bien. Les voy a contar lo que me pasó en La Gomera hace muy poco tiempo. Fui a dar una formación y estábamos en una sala muy pequeña. Y ya estaba yo empezando la formación y entraron 2 señores mayores. Pasen, pasen, pasen. Y solo quedaban 2 sillas delante. Y se pusieron, claro, siempre ocurre, ¿no? La gente tiende a irse fuera, abajo. Y al final ellos vinieron los 2 allí, se pusieron justamente delante de mí, muy cerca de mí. Y yo estuve 1 hora de charla, casi como, bueno, hoy voy a hacer menos. Y aquellos señores estaban súper atentos. Cuando terminamos la charla nos fuimos a tomar una cerveza y le pregunto a uno de ellos, que era mayor: ¿qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Cómo vio usted la jornada? Y dice: no me he enterado de nada. Digo, ¿cómo que no? Si estaba usted atento. Dice, yo es que duermo con los ojos abiertos. Esto me pasó en La Gomera, ¿eh? Bueno, espero que ustedes no duerman nadie. Miren, esto creo que es importante. Yo creo que es importante, muy importante, identificar lo antes posible las carencias nutricionales. Esto lo hicimos en La Anteira, en la cara norte de Sierra Nevada, con mi amigo Rubén, hicimos esta salvajada. Lo que hicimos era una zona muy mala de floración, aquello estaba ya muy condenado, y este grupo de colmenas naranjas, ya que iban para abajo muriéndose, aquí las ven, las decidimos alimentar a la 3ª semana con alimentación calórica y proteica. Siguió cayendo la población, pero remontaron. El grupo que no lo alimentamos, que la línea amarilla, siguieron cayendo. Los alimentamos ya a la 4ª semana y ya, permítame la expresión, pero ya el apicultor llegó tarde. Ya no había nada que hacer. Y de hecho, cuando llegamos a esto que yo llamo punto de no retorno,
aquí ya da igual lo que hagamos. Es más, es mejor no hacer nada, porque esto ya está todo perdido. Y lo que tenemos que evitar es llegar aquí. Es decir, el apicultor puede hacer muchas cosas antes de llegar aquí. Nosotros pudimos alimentar este grupo también, pero no lo hicimos y palmaron todas. Yo creo que ahí está un poco la clave. Detectar, llegar antes, antes de que sea demasiado tarde. Para eso tenemos algunas herramientas. Vamos a valorar las necesidades en función del clima, de cómo está el campo, de cómo está la reserva a nivel interno y de cómo está a nivel fisiológico la colmena. A partir de aquí vamos a tener una cosa muy conocida por todos ustedes, que es objetivo de alimentación, muy conocido. En primavera lo que llamamos estimulación, alimentación principalmente líquida, en base a carbohidratos, estimulación para la reina y alimentación de reserva de otoño, principalmente en otoño, principalmente sólida y pensando mucho en aumentar la reserva a nivel de condición corporal de la abeja. Hay una que para mí es tremendamente importante y es lo que llamamos alimentación de crisis, que esto nos pasa cada día y por desgracia creo que nos va a seguir pasando. Esta alimentación de crisis es aquellas situaciones inesperadas a las que nos presentamos cada día y ahora tenemos una. Yo soy de Jaén, del sur. Yo salí ayer de mi casa a -2 grados. Eso para los que son ustedes de aquí, de Guadalajara, eso no es nada. Pero para uno de Jaén es el infierno. Y para las colmenas ya es... Claro, hace 15 días estábamos a 20 grados y a 26 grados. Tenemos una población de colmenas brutal. Están crecidas, están las alzas llenas. Si ahora vienen 7 días de frío, de viento y de lluvia, la colmena muy poblada acaba con todo lo que hay dentro. Y tenemos la cruz hecha. En esos momentos tenemos que reaccionar, tenemos que ayudar. Esta alimentación de crisis viene por todo esto, un clima adverso, entrados en los monocultivos, importante los monocultivos. Ya no solo que le ayudemos, ¿qué pasa en los monocultivos antes y después? El del girasol, cuando lo llama, todavía no hay polen, todavía tenemos unos días que esperar. Importante, alimentación de crisis, aquellos casos en los que el campo no nos va a responder o nos ha fallado. Bien, la regla de Farrar ya la conocen ustedes, voy a ir un poco. ¿Qué alimento tenemos que poner? Aquí hay miles de versiones y cada uno pone lo que le va bien y a mí me parece muy bien porque esto es difícil de estandarizarlo, pero hay dos cosas que yo creo que son importantísimas. Una, poner el alimento atemperado, esto es muy importante sobre todo en la zona fría. Yo estuve en Burgos, en Espinosa de los Monteros, poniendo alimento con un apicultor que estaba como un cubito de hielo. Y lo llevábamos en el coche y yo le decía, pero ¿esto cómo lo vamos a poner? A esto hay que soltarlo y salir corriendo. Porque además hacía frío. Pero claro, el choque térmico que produce aquello en la colmena es brutal. Para empezar, eso produce un rechazo en la abeja exagerado. Porque además, la abeja, si nosotros vamos a alimentar una colmena es porque pensamos que lo necesita. No porque queramos nosotros gastarnos el dinero, ni mucho menos. Y si pensamos que lo necesita, vamos a intentar hacerle lo mejor que podamos al alimento. Y le pusimos un cubito de hielo. El alimento tiene que estar atemperado, tiene que estar muy próximo a la temperatura de la colmena. Y otro dato importantísimo es que el alimento tiene que estar muy cerca de la población que lo necesita, que son las nodrizas, muy cerca. De hecho, nosotros alguna vez hemos diseñado láminas, es decir, alimento muy fino para poder meterlo entre los cuadros, para poder acercarlo lo máximo posible a la nodriza, porque cuando hay poquita población, la nodriza no se separa demasiado, 2, 3 centímetros, 4, 5 centímetros en mucha distancia y hay que acercárselo. Eso es muy importante el alimento. Después lo que cada uno utilice, pues lo que a cada uno le vaya bien. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un alimento? Pues tiene que ser palatable, debería de estar por debajo de 100 micras, casi todos los autores hablan de 100, 200 micras, el aparato bucal de la abeja no tolera partículas mayores. Por supuesto, vitaminas del grupo B son las importantes, equilibrado en aminoácidos, textura. Las grasas son muy importantes, importantísimas, omega 3 y omega 6. De esto ya nos hablarán. Por supuesto, tener unas condiciones de conservación que sean buenas y que no contengan sustancias raras, ni tóxicas, ni nada raro. A nivel de componentes, son importantes las vitaminas, especialmente las vitaminas del grupo B. Yo siempre digo que no hay que volverse muy loco con las vitaminas que yo le pongo, que compra vitaminas, porque no hay en el mundo registrado ni un solo caso de avitaminosis en abejas. Ni uno solo.
Y si alguien conoce a alguien, que nos lo mande, por favor, porque no hay caso de avitaminosis. Con lo cual, que no pasa nada si le echamos. Bien, está bien, he comprado, bien. Pero no nos volvamos locos con eso. Ellas ya se defienden solas. Importante, las del grupo B. En cuanto a minerales, que sabemos muy poco, la verdad se sabe muy poco, sabemos que son importantes y necesarios el fósforo, el potasio y el magnesio y que hay que tener cuidado con el calcio, con el cloro y con la sal. Los niveles de minerales no deberían de ser superiores al 4% porque puede bloquear la puesta. Y en cuanto a fuentes de proteína, pues hay muchas, la que a cada uno le vaya bien, la que sea más barata, la que más cerca te pille, la verdad que hay muchas cosas. Muchas veces tenemos que pensar que el huevo es muy bueno, el huevo es buenísimo, sí, pero el huevo no es barato, ni es fácil de hacerlo. Es decir, tenemos que buscar una fuente de proteína que nos garantice un determinado perfil de aminoácidos, lo más próximo a lo que sería cubrir las necesidades que el campo nos da y que tampoco nos deje arringado el bolsillo. Entonces, bueno, hay muchas fuentes de proteína. En cuanto a los prebióticos, que nosotros los utilizamos en nuestros preparados, son importantes, cada vez tienen más interés. Los probióticos fortalecen el aparato digestivo y mejoran la efectividad a nivel digestivo del resto de componentes. Es muy importante proteger el aparato digestivo de la abeja como el aparato digestivo de todos los seres vivos. Ayer leía un artículo chulísimo sobre la relación entre la microbiota y la salud mental. De verdad, era un estudio americano, pero importante, y esto lo veremos, estamos todavía empezando, pero es verdad que hay muchos estudios sobre esto y avanzaremos mucho en eso, pero es importante tener conciencia de salud digestiva. Finalmente, y con esto voy a terminar, estas son las conclusiones y el resumen de mi ponencia. Creo que hay que tener claro que un equilibrio nutricional pasa por mantener siempre energía y proteína muy equilibrado. No haremos nada alimentando con agua y azúcar, así como no vamos a hacer nada alimentando solo con proteína. Esto tiene que ir compensado lo más que se pueda. Tenemos que valorar las necesidades, por supuesto. No vale alimentar por alimentar, no. Tenemos que saber por qué, cuándo y qué pasa con el campo. Siempre que haya campo, vamos a tener siempre ese recurso que tirar de ahí. La abeja, cuando hay alimento en el campo, lo prefiere antes que nada, antes que el oro molido. Cualquier aporte del campo. Y a partir de que nosotros valoremos bien lo que tenemos que hacer, tendremos que elegir qué alimento poner. Por supuesto, colocar el alimento en un lugar adecuado. Esto de verdad, perdón porque insisto mucho en esto, pero es muy importante. Hay productos en el mercado que están muy bien diseñados, que son muy buenos, que hay un montón de gente trabajando con eso y que no funcionan. ¿Cómo no va a funcionar? Hombre, si es que lo has puesto encima de la tapa. Si es que está encima del poncho, ¿tú por dónde quieres que venga la abeja? Hay que ponerlo bien y hay que saber quién se lo tiene que comer. Es más importante, perdón, pero hay que hacerlo así. Finalmente, hay que evitar productos que no conozcamos, extremar la higiene, importantísimo, ser curioso, ser limpio, ser como la abeja pulcro. La colmena que está enferma tiene que ser vista la última, desinfectar en la medida de lo posible todo el material que esté en contacto, porque muchas ya se ha marchado, pero Pajuelo decía que hasta el 80% de las patologías de una colmena dependen directamente del apicultor, y es verdad, del manejo. Finalmente, bueno, las colmenas que no comen, algo tiene que pasar, porque si le hemos puesto el alimento porque pensamos que le haría falta el alimento, hemos comprado el mejor que había y tal, y al final lo han tocado, hostia, algo pasa. Es probable que haya algo ahí que no sea la culpa toda del alimento. Y finalmente, prevenir para aumentar el nivel de resiliencia. Siempre que podamos, vamos a ver si nos podemos adelantar al problema. Y con esto termino. Muchísimas gracias.